el padre Mendoza nos ha dicho que está mamado, ¿no es cierto? Pero que en función de nuestra brillante exposición que va a haber hoy sobre la inmigración colombiana en los Estados Unidos, él dijo, hago el sacrificio y me quedo toda la sesión. ¿Sí o no? Hijo, el diablo. No creo, con esos ojitos como los tiene, va a quedar clavado encima del escritorio, Pijamados. No, pijamadísimos. pero tranquilo, duerma tranquilo, sin ningún No, problema. sí. Nosotros le Pero avisamos cuando se confiésale que fue termine. que se le fue la mano en el vino hoy de la misa, ¿no? Sí, No, él todavía, está trabajando. me ha quedado un poquito. Él está trabajando, Reinaldo. Es el único que trabaja de este grupo. De Sí, el manera único todavía que sigue sí. No, no, con no. activo. Hágame, no, déjate pendejadas, que tú trabajas como un tonto y un No, bobo, pero fascinado, igual no, yo. Aquí varios de nosotros trabajamos, eso sí, no. Pero en la hay que compañía Les de definir pasa Jesús, por trabajo. trabajar tan mal que se demoran más haciendo las cosas. Sí, pero en es la un compañía de calumniar. Jesús, en la Sí, compañía de Jesús es hasta la última gota. De manera sí, que señor. Sí, Yo ¿no? estoy, Y de eso no perdimos el estímulo. yo estoy relacionado con gente muy de mucho trabajo y trabajosa. Eso sí, bueno, empezamos con el trabajosa. tema. Habíamos quedado que íbamos a ver el materialito ese de la inmigración de colombianos en los Estados Unidos, como continuación de lo que habíamos hablado la vez pasada. Fernando, ¿alcanzaste a oír la No, grabación? sí, yo vi el video después Ok. y las presentaciones excelentes y vi que fue una reunión sumamente buena, muy buena. Me gustó mucho. Y yo creo que es un tema que nos ha interesado y creo que ha sido bueno que Álvaro lo planteó y hizo una introducción sobre el tema y creo que da para bastante. Da- Darío. Humberto, sí. Sí, yo también vi el video y comparto las expresiones de Ferdi. Em, no sé, a mí me parecería que hay otro apartado que se llama los desplazados, Ujú, que para mi modo de ver es otra forma de migración forzada. ujú, Y, ujú. por ejemplo, en el caso nuestro, pues es gravísimo porque hablan de 6 millones de desplazados. Patético. Sí. Entonces, pues eso sucede aquí en Venezuela, en donde hay guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Creería yo que es otra forma de migrar, ¿no? A la Ujú. brava. Oiga, pero la reflexión que yo me hago es, casi todas las formas de inmigración son a la brava por alguna razón. Y digo a la brava, no es forzada, sino es forzada por alguna circunstancia. Usted quiere crecer económicamente, usted quiere librarse de la inseguridad, usted quiere llevar a su familia a mejores oportunidades. Esas son forzadas, pienso yo, de la vida, ¿o no? No, es distinto a lo que yo estoy diciendo. Digamos, No, no, de acuerdo. Yo creo que los dos están de acuerdo. Ujú, sí, Ujú, sí, ujú, ujú. Sí, es Pero decir, sí. si yo le entiendo a Darío, es que no necesariamente detrás de todo gente que se va, hay digamos todo un problema de desplazamiento forzado, sino gente que toma la opción de hacerlo pudiendo quedarse con miras a mejorar el nivel de vida de su familia, de aprender nuevas cosas, etcétera. Pero digamos el caso que plantea, de los casos que plantea o que plantea Humberto, que me encanta el tema, sí es de gente que realmente no tiene opción, ¿no? Es decir, que ujú, se va porque aquí no hecho, puede perder es la vida, ¿no? No hecho, sí, por quedarse a cierto. vivir. Yo quisiera pedirles es que tengo un compromiso que traté de manejarlo, pero no puedo y tengo que estar hasta las 4, voy a estar solo una hora. Entonces, sin perjuicio de que evidentemente si alguien ha preparado algo, yo no lo preparé, pero tengo un par de punticos que si me dan entonces Hágale, el hágale. espacio, no necesariamente ya, pero Pero quería ya. excusarme porque me desvuelvo a las 4. No, ya, pero de una vez, hágale. Bueno, yo de verdad para mí además es bastante difícil leer ese tipo porque hay una proliferación de cifras y de cuadros y todo eso que no es fácil, ¿no? No es fácil y cada uno pues tiene su estilo de consumir, digamos,
literatura o de consumir lo que sea y no es un esquema fácil para mí, pero de todas maneras, como lo vi, pues eso es súper interesante. Y hay dos cosas que no necesariamente nacen de eso, pero sí se me despertaron a raíz de la lectura. Una que es rápida es la importancia de lo de las remesas. Eso es una locura, es decir, nosotros hablamos, sí, de remesas y chévere, y colombianos que mandan platica y le mandan al sobrino y los que le mandan a la mamá, lo que sea. Eso es una locura el volumen de lo que estamos hablando. Peso más, peso menos, yo recuerdo en la cifra que dieron ahí, estamos hablando que el año pasado, el año anterior, estábamos en 9.400 millones de dólares, es decir, casi 10.000 millones de dólares Sí. que le entran al país. Y yo no estoy seguro porque, de nuevo, pues no tuve tiempo de averiguarlo y hubiera querido. Eso puede ser el segundo o tercer renglón de la economía del país, ¿no? Sí. Puede ser, es decir, después de los hidrocarburos y de toda la parte, digamos, de lo que es minería y petróleo y eso, yo creo que fácilmente creo que es hoy mayor que el café. Es el 3% del PIB. 3% del PIB, correcto, eso es una locura. Eso es Sí. una locura. Yo alguna vez, y lo cuento no necesariamente como anécdota, sino pues es pertinente, pues pensando en los temas con los amigos decidimos que pensáramos en hacer algo, mucho. Eso es un capital inmenso, hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer con eso, y nos inventamos, sí, un producto, digamos, que era que la gente no mandara plata como Hola. cosas. Es decir, no me mandes plata para la educación, sino mándame una matrícula en alguna parte, no me mandes plata para la salud, sino méteme a una cosa de salud que me proteja, porque en esa investigación que hicimos hay mucha gente que se tumba la platica en la familia. No falta el sobrino que es el que se encarga y termina robándose la mitad, el tío alcohólico que el día que va a recoger la plata a Western Union, entonces aprovecha y compra media de aguardiente. Eso ahí se despelota mucho. Entonces, hicimos una compañía, un negocio para que las remesas fueran bonos de Carulla. Es decir, hacer una alianza con Carulla para que ya la persona no le llegara la plata, sino que le llegara un bono de 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos mensuales, lo que fuera que mandan, que le mandan la gente en esa época mandaban en promedio entre 100. Eso ha crecido mucho. Entonces, bueno, arrancamos y hicimos ya las primeras, hicimos hasta publicidad en Miami, donde arrancamos obviamente. Y nos fue muy bien hasta que lo que yo he dicho, uno no puede ser socio de Julio Mario, porque Julio Mario, si el negocio sale bueno, lo saca uno. Y si sale malo, le echa la culpa a uno y lo cierra. Entonces, ser socio de Carulla es muy jodido cuando son tres amigos que se juntaron para una cosa. Y el hecho es que a los 4 meses de haber empezado el negocio con unas cifras maravillosas, nos dijeron que qué pena, pero que ellos se retiraban porque iban a hacer eso con Western Union, el negocio. Y efectivamente lo hicieron, y mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso, digamos, para contar que creo que es algo que nos puede servir en lo personal para ver oportunidades, no necesariamente de negocio, pero también de una cosa que es inmensa, de una cosa donde caben muchas cosas. El mundo, pues con la globalización ha abierto muchas oportunidades en que lo importante es el talento y no necesariamente el dinero. Dinero para cosas, para ideas buenas siempre habrá, siempre. Entonces, quería pues compartir un poco eso, la inquietud de que estamos frente a algo generado por las migraciones realmente grande, ¿no? Realmente grande. Y creo que República Dominicana es el número uno en la entrada de remesas, es el mayor ingreso que tiene el país. Eso es una locura. Ahora, para bien o para mal, esos son negocios que tienen graves riesgos, mejor dicho, por lo menos en Dominicana hay pues toda una cosa de corrupción inmensa alrededor de ese negocio. Lavado de activos, pues ni hablar. Pero entonces, de todas maneras, quería compartir con ustedes ese punto. Álvaro, El otro que pensé, ¿te no puedo, te leyéndolo ahí puedo? porque no encontré una cosa directa, pero sí, es más una reflexión mía sobre eso. Es decir, lo que es una realidad es que, digamos, los 3, 6, 8, los 8 que estamos aquí o 9, todos tenemos algún familiar en el exterior. Estoy absolutamente seguro.
que tenemos gente que la familia ya no es la familia colombiana tradicional, sino que hay los que se fueron para no sé dónde, los fueron para no sé dónde. Entonces, las relaciones con la familia van cambiando mucho. Y a mí me parece interesante, es decir, que no discutamos porque no es un tema para discutir, sino para enriquecerlo de pronto o te dejaron en la cabeza cada uno. Es la comunicación con, no dicho, el mantener viva la nacionalidad como tal, es decir, ya la nacionalidad dejó de ser una cantidad de cosas y entonces yo creo que hay que, es decir, es estimular la posibilidad de mantener vivo en el espíritu de los que están por fuera su país y que se preocupen por las cosas de su país y las vivan. No es fácil, no es fácil y muchos de ustedes, los que viven afuera, me darán la razón en que se desentienden bastante de las cosas que pasan en el país. Evidentemente todo el mundo tiene sus obligaciones, tiene sus cosas, pero me parece muy importante que nos pongamos un poco la mano en el corazón y decir, realmente nosotros hemos hecho algo para que esos que se fueron mantengan viva un poco la nacionalidad, se preocupen por su país, porque lo único que algunos de ustedes hacen, bueno, ¿y qué tal la vaina de tal cosa, no? Pero no hay ningún compromiso, una posición, digamos, de preocupación en el más amplio sentidos por lo que está en ese país que antes era nuestro, ¿no? Pero ya, es decir, es mucha la gente que se ha ido y es tratar de mantener viva la nacionalidad, mejor dicho, ese es mi punto, un poco mantener viva la nacionalidad, no necesariamente pues a punta de ayaco o a punto de veladas de aguardiente, que también, pero sí, es decir, que todo el que se vaya se vaya yendo de nuestras familias, que nosotros ya no nos fuimos, los que no nos fuimos, y ya los que se fueron, pero nos está tocando vivir todos. Ustedes tienen historias de 5 años para acá, de más de una persona, sobrino, nieto, primo que se fue y que está viviendo una serie de cosas y ya se olvidan del tipo, ¿no? El tipo ya puede de vez en cuando o manda plata, se sienten y le mandan plata, o aparece cuando llama a decir que va a ir a hacer un tour en la zona cafetera, pero no hay, digamos, unos elementos concretos que nos unan. Ese es mi punto. Álvaro, hacerte una reflexión también. Es que eso también ha cambiado mucho por el concepto. Si tú que has viajado encuentras, por ejemplo, hablan siempre de ciudadanos del mundo, o sea que ya no son de una ciudad. Y ese es el personalizarse de su nacionalidad primigenia, primero. Segundo, muchos de los que se van reniegan y son fanáticos y adversos inclusive a sus mismos antes coterráneos. Por ejemplo, está el caso típico de los cubanos en Miami. Pues un cubano que está nacionalizado detesta a los cubanos que no están nacionalizados. Y bueno, ¿y qué objetivo tendría al final seguir estimulándose ese tema si la gente no lo quiere hacer? Buenos puntos. Yo creo que Álvaro levantó dos temas. Me puedo referir rápido a eso. El primero de las remesas, Álvaro. Yo sigo trabajando en una junta directiva de un grupo que maneja las empresas de remesas de todo el mundo centrado aquí. Y ese grupo, por eso estoy un poquito al día en lo que está pasando. Eso que tú estás diciendo es una realidad ya. Hay empresas que le dicen a su inmigrante aquí, usted puede pagarle la luz, usted puede decidir mandar $500, de los cuales 100 va para la cuenta de la luz, 100 para el teléfono, 100 para el seguro de salud, y nos dice dónde y se lo depositamos allá y le avisamos a la persona. Eso ya se puede hacer técnicamente, y más aún, las empresas que tienen esa visión que tú tuviste, ya lo están haciendo y el mismo Western Union, ¿no es cierto?
Es decir, ya eso está focalizado precisamente para evitar el tipo que se quedaba con la plática que le mandaban del país. Entonces, usted ya puede pagar la educación, ya puede pagar. Esto ha facilitado muchísimo a que ese compromiso, y para mí el compromiso con la gente que se queda es demostrado por el incremento tan brutal de las remesas. Es decir, si usted no tuviera compromiso, más compromiso que mandarle la plata a su tía o a su abuela o a su primo o al otro, eso demuestra que entre más gente se viene para acá, el problema no solamente era económico, sí, pero los lazos siguen. Y ahí voy al segundo punto. Yo creo que eso depende muchísimo de cuáles son los lazos que se crearon en la familia. Y hay, así como hay gente que se desentiende, hay gente que sigue pegado. La otra cosa que me parece interesante es que ahora la tecnología permite mantenerse al día con su país. Antes, el que llegaba aquí, cuando yo llegué en los primeros 10, 15 años, usted no podía encontrar un noticiero de Caracol o de ninguna parte o de ninguna cadena por ningún lado, ni en ninguna. Entonces se va desentendiendo, no puede traer el periódico, no puede. Hoy en día, yo personalmente me veo todos los noticieros de Colombia por la noche, el de Canal 1, y que me parece el mejorcito, y no veo el de Caracol, porque ya el de Canal 1 es mucho más completo. Leo la revista que quiera. Toda la tecnología te da la posibilidad de, si quieres estar al día en Colombia, puedes estarlo. Y esto por nada, ¿no? Es decir, una aplicación, no estoy haciendo de propaganda, pero hay una aplicación que se llama Capa TV, es una aplicación que te da todo, funciona en Colombia y pagas $160 al año, mucho más barato que cualquier canal o cualquier red de televisión, y ves todos los canales de Colombia a la hora que quieras, a nivel de televisión, y hasta la serie, la novela, lo que tú quieras. Entonces yo digo, la tecnología hace que hoy por hoy sea mucho más fácil mantenerse conectado y vivo, dependiendo del interés de cada persona, ¿de acuerdo? Esos dos puntos con respecto a lo que dice Álvaro. Ahora, no quiero, yo tengo dos reflexiones después, pero quiero abrir al grupo. Bernardo. A ver, quizás un poco movido por la reflexión inicial que hacían de los motivos por los cuales se origina la emigración o el desplazamiento, que realmente son dos cosas conectadas, pero tienen sus particularidades. Ustedes saben, aquí en Europa y concretamente en Italia, el tema de la migración es 1A, porque Italia, por ser así alargadita y por tener una isla ahí frente al África, certifica como en Lampedusa, pues es una piedrita muy útil para saltar y pasar al continente después. Pero ya estando en Lampedusa, los migrantes del África del norte o de toda el África, porque a veces atraviesan el desierto y el África central y todas esas cuestiones utilizan grandes viajes para llegar hasta la costa y poder embarcarse y llegar a territorio italiano o, bueno, Italia, Francia y España, pero quizás Italia y España son los más afectados, siendo Italia la primera por mucho. Obviamente, el origen de las dificultades, de las opciones para migrar en toda esta región son las guerras, la miseria. Una cosa que me parece contradictoria, ¿no? Se está hablando de las remesas, de la gente que va a otros sitios y empieza a trabajar y empieza a mandar dinerito, ¿no? Pero para llegar hasta esa situación, tienen que correr unos riesgos económicos grandísimos, por no decir otra clase de riesgos. Un africano, un siriano o cualquier persona que quiere emigrar a Europa, primero tiene que hacer grandes desplazamientos con costos significativos, ¿no? Tiene que ahorrar muchos dólares para poder llegar hasta la costa, poder negociar
para tener un cupo en una barcaza afoladísima de gente, llena de gente, y con todo el riesgo de naufragar, como quizás ustedes tengan las noticias que aquí son diarias, ¿no? Todos los barcos que naufragan en el Mediterráneo. Ya el Mediterráneo es un cementerio total. Pero la gente tiene que invertir mucho dinero y hay mucha explotación en ese sentido, ¿no? Como la de la explotación en la frontera mexicana para pasar el hueco y les cobran infinidad de cosas y en un momento determinado los abandonan y los dejan después de que les han prometido el oro y el moro y el paraíso, ¿cierto? Me parece que esa es una situación social tremendamente delicada, injusta, corrupta, que va unido a toda esta problemática de la gente que quiere buscar espacios de libertad, espacios de promoción, espacios de poder crecer en la vida, ¿no? Muchos lo logran y logran estabilizarse, pero después de un calvario enorme, ¿no? Para poder después decir, tengo dinero para poder enviar a mi país, porque aquí también se nota mucho eso, no toda la ayuda que se manda hacia las familias, sobre todo africanas, ¿no? Que es lo que más se ve aquí. Y con todos los problemas que eso genera. Pero quería subrayar el problema de la explotación y el problema social tan tremendo que supone para la gente optar por emigrar, ¿no? Sea porque están presionados por la guerra, sea porque buscan un nuevo horizonte en la vida. Generalmente es por todas las situaciones violentas que está viviendo el continente africano para llegar pues ahorita a una Europa que también cierra sus puertas en alguna manera porque ya no sabe qué hacer con tanto migrante y con tanta gente, y la Unión Europea se ve a gatas para decir, bueno, vamos a distribuir cuántos reciben cada uno, cuántos son los cupos máximos, etcétera. Pero hay países que se cierran y dicen, no, ya no, yo no cuento con eso, y entonces genera también un problema de relaciones internacionales dentro de la Comunidad Europea. Eso hacía en síntesis lo que veo como problemática muy compleja respecto a la migración. Y el desplazamiento, pues creo que Colombia era, hasta hace no mucho, si sigue, no, eso sí no lo tengo claro todavía, pero creo que era el primer país en desplazamiento interno, precisamente por toda lo de la violencia. Lo mismo, con toda la dificultad que genera la pérdida de sus tierras, la pérdida de sus posesiones, de sus animales, y llegar a otro sitio a comenzar de cero y bueno, a tener pues una familia más numerosa en un sitio determinado donde se desplazan porque está la hija ya en otra parte del país o en otra ciudad o en otro pueblo, y estar pues arrugados allí y generar también una problemática social que pues que es digna también de analizarse y de estudiarse, ¿no? Por lo menos no tengo mucho conocimiento, pero leyendo el informe de la verdad, pues creo que salían muchos datos y muchos elementos precisamente de esta problemática, de todo lo que ha generado la guerra interna en Colombia y la guerrilla y toda esta situación. Bueno, eso era lo que quería como comentar como la otra medalla de la moneda, el otro lado de la moneda, que es no solamente la riqueza que se genera cuando la gente va al exterior y empieza a sostener sus propias familias en el país de origen. Y un comentario final sobre el planteamiento que sea Álvaro respecto a la pérdida de identidad, a la pérdida de conexión, de entusiasmo con el país. Es cierto lo que dice Darío, hoy en día hay mucha facilidad para seguir conectados, pero yo creo que hay un elemento mucho más afectivo, un elemento un poco más sentimental que sigue generando el problema, a pesar de las facilidades que hay, ¿no es cierto? Mis hermanos y mi familia está ya muy dispersa, ¿no? Yo tengo hermanas en Canadá, sobrinos en Estados Unidos, en España, en Italia, en Alemania, y
Bueno, quizás en Ahorita- otra parte, no recuerdo ahorita en este momento. Pero realmente, Vamos en 9 hermanos ahí. ¿cómo? Vamos en 9 hermanos por el país, por el mundo. 6, somos 6, 2 en cada continente. Bueno, pero pongo el caso particular, por ejemplo, de mis hermanas, ¿no? Una más que otra, pero llevan viviendo en Canadá hace más de 40 años, 50 tal vez ya, sí, por lo menos la mayor. Y realmente se vuelven canadienses y se acabó Colombia, ¿no? Incluso la comunicación afectiva a veces ya no es tan frecuente, van haciendo sus hogares, sus hijos se van casando, se van enrolando en el ambiente del país extranjero, en la familia extendida pues, de sus familiares nuevos de ese país donde residen, y claro, tienen más atención allá que a lo que se vive en el país natal o el generar vínculos con los que estamos un poco más dispersos. Estos métodos de tener estos Zoom y estas reuniones realmente ayudan mucho, ¿no es cierto? Pero repito que se requiere voluntad para decir, sí, participo, ¿no? Me atrevo a decir que nos sucede también en nuestro grupo, ¿no? Nosotros le daríamos que estuviera mucha más gente, que otros Gonzagas estuvieran, pero dicen, sí, no, muy querido, yo lo sigo desde lejitos o veo los videos y punto, pero se pierde ese contacto, ¿no? Yo creo que en ese sentido estoy con lo de Álvaro en parte, que sí hay que hacer mucho más esfuerzos para que esos vínculos pues no se vayan como dilatando o se vayan debilitando, ¿no es cierto?, con el paso de los años. Bueno, eso era más o menos lo que quería aportar. Pedrito, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos Dejando- reflexionando sobre los datos de la inmigración colombiana, que fue el material de la vez pasada. Entonces ya ha habido intervenciones de Álvaro, Fernando, Humberto, hay varios conversando sobre ese tema y diciendo que la gente que se va para otros países a veces llegan tarde a las reuniones de Zoom. Entonces, que eso va pasando, ¿no? No, mentira, eso último me lo acabo de inventar. Pero el tema de que se van desprendiendo un poquito afectivamente también salió en el grupo. Eso es más o menos lo que hemos conversado. ¿Alguien tiene algún comentario? Reinaldo y Gabriel. Sí. Ah, sí, ¿tienes deseo de hacerlo primero, Gabriel? Porque, No, ok. Quisiera hacer una pequeña diferenciación porque estábamos hablando de inmigración colombianos. Porque me parece muy interesante, acabo de abrir la página de la información oficial. En el 2021, el censo, el Bureau del Censo americano dio el dato de que había cerca de 855,000 colombianos inmigrantes residentes en Estados Unidos, representando 2% de los 45.3 millones de inmigrantes y siendo el grupo más grande de Sudamérica. Ese, desde el punto de vista numérico, es significativo, sin duda alguna. Hay una cantidad impresionante de colombianos en todos los rangos. No sé si ustedes se enteraron de que en la NASA hay una colombiana extraordinaria. Bueno, y ha habido colombianos triunfando en todas partes, hasta los que están todavía mendigando por ahí. Quisiera hacer la diferenciación numérica porque me parece muy significativo, es que el desplazamiento interno de Colombia es impresionantemente mucho más importante y pesado y impactante. Si es aproximadamente los 6 millones que nos hablaba de la Comisión de la Verdad, frente a 855,000, eso es algo extraordinariamente mucho mayor, que genera dentro del país unas circunstancias extremadamente difíciles de manejar por cualquier gobierno. Cualquiera que esté ahí, si afronta ese desplazamiento, eso significa una enorme potencialidad de organización interna,
Porque si ustedes se acuerdan, por lo menos lo que yo alcancé a vivir en Bogotá antes de salir por motivo de trabajo, todos los barrios del sur eran básicamente invasiones de todos estos desplazados. Y un barrio de esos tiene más habitantes que los que yo había convivido en Belice durante 16 años. Belice tenía en ese momento 325.000 a 350.000 habitantes en todo el país. En uno de esos barrios de Colombia, 350.000, 400.000, 1.000.000, había un barrio de 1.000.000 en solo Bogotá. Entonces, eso desde el punto de vista de lo que significa para un país en organización social, en servicios, en oportunidades de trabajo, en colegio de calidad, educación de calidad. Eso es un extraordinario peso para cualquier gobierno que todavía no le hemos dado quizás, no, sí le hemos dado, pero es que encontrarle soluciones estructurales, que no esté metida la política, que no esté metido el robo institucional, no es fácil. No es fácil solucionar. En cuanto a las remesas, no sé si estén de acuerdo, pero de estos 855.000 colombianos que han venido a vivir a Estados Unidos, incluido yo, ha habido etapas diferentes en donde las remesas han tenido una mayor auge, un momento de auge, porque una porción grande, estos 855.000 colombianos, vinieron por oleadas al principio de gente que podía salir del país, pudiente, con título, con educación, podía salir corriendo porque tenía la plata para hacer el trámite de entrar legalmente. Estamos hablando de la inmigración legal. Pero eso se fue disminuyendo y disminuyendo, y entonces los que venían eran los menos preparados que sí podían llegar. Los otros, pues ya una vez que se instalaban, podían hacer el envío de las remesas. Entonces también esa tiene su pequeña historia en donde hay que ver hasta qué punto, pues, se puede darle un justo valor a lo que significan esas remesas entrando en Colombia. Pero lo que ustedes acaban de apuntar, me parece que es lo que, eso sí es una solución, especialmente la que decía Darío, de tener un medio de que esas remesas no se las robe el sobrinito, el tío, el otro, sino que vayan realmente para ayudar a la familia. Entonces, hablar de, como de todos estos temas, hablar de un solo aspecto es imposible. Siempre estos grandes temas tienen faceta por aquí, faceta por allá, que hay que tenerlas todas en consideración para más o menos tener una visión lo más completa posible. Gracias, Reinaldo. Gabriel y después Humberto. Bueno, lo veo muy corto con respecto a lo que Álvaro Guerra nos comentaba y Darío también sobre la concientización de nuestros emigrantes para que no pierdan su colombianidad. Entonces les cuento lo que pasó con mi hijo, el menor. Trabajaba profesional acá en Colombia con Ocol, le iba muy bien y se enamoró de una niña cuyos papás fueron trasladados a Canadá. Y pues ahí continuó la relación algún tiempo, hasta que algún día pues decidieron que se iban a casar y él se fue para Canadá, Calgary, se casó. Al principio pues le tocó una llegada muy dura porque pues no podía trabajar inicialmente porque entró con una visa de turismo, aunque siendo claro que iba a casarse, pero pues no tenía permiso de trabajo, entonces le tocó trabajar en cosas en que pues trabajan los que llegan, los que van ilegales. Entonces él trabajó con Hertz lavando carros en invierno. Entonces imagínense ustedes el esfuerzo que tuvo que hacer. Pasados los 6 o 7 meses le dieron ya su tarjeta de residente, empezó a trabajar y pues le ha ido muy bien.
Y con respecto a la colombianidad que yo llamo, pues él se siente, o ellos, que ya es una familia, se sienten en parte colombianos en el sentido de algunas costumbres. Entonces son felices cuando logran ir a la tienda colombiana porque llegaron las empanadas o porque llegaron las guascas para el ajiaco. Ese tipo de cosas, de costumbres las conservan. Pero yo recibí un portazo muy fuerte como a los 5 años de estar en allá, en su casa en Calgary, cuando le pregunté que si había alguna esperanza de regresar a Colombia. Y el portazo fue total. Yo, no, nosotros estamos aquí muy bien, vivimos muy tranquilos, podemos ahorrar, podemos viajar 2 veces al año. Entonces, papá, por favor, nunca vuelvas a insistir en que nosotros regresemos. La comunicación es especialmente buena con mi familia canadiense. Cuando estaban en Colombia mis hijos, salían de la casa a las 6 de la mañana y regresaban a las 8 de la noche, comían y se acostaban y al día siguiente vuelve y juega. Y el contacto con los padres era mínimo. Ahora casi todas las noches charlamos 10, 15, 20 minutos con él, su esposa y con las niñas. Entonces no se ha perdido ese contacto y esa colombianidad, aunque de ninguna forma piensan que que regresen. Las condiciones de nuestro país no son para ser tan colombianos, digamos. Ese era que Qué quería bien, contar. qué bien, Gabriel. Ujú. Yo tengo una pequeña reflexión que quería compartir con ustedes. Yo me leí el material y... Ah, Humberto, perdón, Humberto, adelante. Libera tu micrófono. Perdona que se me olvidó. Quite ese micrófono y hable, que no se le oye nada. Ya está impulsado, acabe. No, hágale. No, son tipsitos para complementar el tema. Insisto en el tema de los desplazados. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por allá cuando estábamos en la universidad, había un obispo brasileño que se llamaba Elder Cámara, Sí. y él hablaba de los cinturones de pobreza que estaba conformado precisamente por los desplazados de la guerra, ¿no es cierto? Y entonces es para decir que el problema no viene de hace 8 días, sino que ha sido de siempre, en principio por la pobreza y por la violencia. Em, Ayuda mucho, me dice bien de los que se han ido, que mantengan sus giros, porque quiere decir que esa es una forma de ellos estar preocupados por su familia, por la situación de la gente que se queda en Colombia. Eh, Eso yo creo que es una parte buena para que ellos continúen su vínculo con el país. Y al contrario, pues el afán de muchos colombianos por sacar nuevamente la nacionalidad española, y no importa que les digan que son judíos. Está bien. Está buenísimo. Aguantan la vaina. Está Cuidado, buenísimo. Humberto, cuidado. No. De todos modos, en alguna forma estamos siempre, porque de hecho el apellido mío viene de los sefardíes de la ciudad de Béjar y tenemos, y el primero que llegó bejarano a Colombia, en lo que yo pude rastrear en el superordenador ese de la diáspora, ahí en Jerusalén, era un vendedor de carne. Y miren que yo sigue siendo dentro de la carne. Carnicero. Trabajando en lo mismo. Exactamente. Ahora, aquí en España es sorprendente. Yo todos los días veo gente que viene, por ejemplo, y que la atiendo, que solicitan ayuda médica o lo que sea, aunque no tengan papeles, y dicen, no, es que yo no puedo
no he sacado papeles o lo que sea, pero la gente se conduce totalmente como si estuviera integrada. Y no hay uno que no que se sienta, digamos, algún tipo de rechazo en general. Lo fundamental, que sí es muy claro, es que nosotros tenemos un concepto de la comunicación y de las conductas muy diferentes. En España, la primera vez que uno llega, le da la impresión de que es que le están pegando una bronca, ¿sabes? Cuando hablan así. Claro, eso son una cantidad de cosas que al principio la gente no comprende bien. A mí también me pasaba, por ejemplo, cuando llega uno, se los conté tal vez alguna vez, a una cafetería y el hombre que está detrás de la barra me lanza el plato y yo le digo, ¿qué le pasó, huevón? Y resulta que ellos lo lanzan así para que la gente vaya tomándose el café rápido y todas las cosas. De manera que ese tipo de cosas también existen. Pero bueno, en principio, yo creo que la colombianidad en todo lo que yo conozco no se pierde del todo y tiene una gran transparencia. De hecho, cuando tengo una paciente que es colombiana y ella no sabe que yo soy colombiano también, lo primero que hago es tratar de repetir su acento y de esa forma lo siente más cercano. Como digo, de Ave María, mi hijita, ¿qué me vas a contar todo? Sí, una cosa así. Entonces, ese tipo de cosas y se entienden y además se enganchan muy bien. Obviamente, en el caso mío, pues como soy médico, pues es más cercano en todas las cosas, pero yo creo que hasta aquí he sentido y lo que he visto siempre es que la gente se integra muy bien en cualquier nivel, ojo, porque aquí hay de los ricos, de los pobres, de todas las cosas. Y hay países, por ejemplo, como Paraguay, que se los contaba a ustedes la vez pasada, donde ellos entre ellos hablan y el guaraní no lo entienden, sino ellos, indudablemente, pero se organizan porque tienen muchas facilidades, indudablemente. Aquí yo creo que en esa parte el colombiano difícilmente va a querer dejar de ser colombiano, y no es sino que le muestren una arepa o una empanada para que se reconozca ahí mismo, ¿no? Eso Qué es bien, qué bien, Pedro. Bueno, quería Digo, compartirles, sí, perdón un segundo, no es que no quiero despelotar la cosa, pero les pido perdón, pero me tengo que volar. dale, dale. Me encanta haberlos visto y yo les estoy contando a través de Darío si hacemos lo de Carlos Lemán pronto. Bueno, listo, listo. maravilloso. Gracias, Álvaro. Muy Gracias. bien. Yo quería mostrarles un poquitico mi reflexión sobre el tema de la inmigración desde mi punto de vista de colombianos a los Estados Unidos. Y fundamentalmente, ustedes saben que hablo a través de estas cosas. Uno de los temas que, y no quiero detenerme, perdón, no quiero detenerme aquí. Ay, ¿qué se hizo? Ahí. Ya. ¿Esa es? Sí, Eso hace esa es. Está toda, ¿no? toda. Sí. Sí, lo que yo hice fue coger los datos, me leí los datos para la reflexión, el aumento de inmigrantes, se ha multiplicado por 6, estos colombianos, ¿no es cierto? Sí. Lo que dice el artículo, más de 500.000 personas abandonaron en 2022 y en el 23 hay nuevos procesos de reagrupación familiar para colombianos y otros centroamericanos, lo acaban de firmar en abril. Y lo que me impresiona de esto es que concentración de 35% en la Florida y si suman Nueva York y New Jersey, 24%. Es decir, son dos centros en los Estados Unidos donde hay altísima concentración. En edad de trabajar, y los colombianos más probabilidades de estar en edad de trabajar de 18 a 64 que los mismos nacidos en Estados Unidos. Es decir, los Correcto. colombianos, 77% versus 59%. Viene gente que tiene edad de trabajar. En lo de la educación, lo que decía Reinaldo no es del todo bien, porque sin educación secundaria un 14% versus los 7% de los que nacieron en Estados Unidos, pero 35% con título de licencia o superior
igual que el total de inmigrantes y nacidos en Estados Unidos, que son los otros dos grupos, y de los recientes, que eso fue lo que más me llamó la atención, entre el 17 y el 21, 43% tienen título universitario. Para Estados Unidos, es como decía Reinaldo, la segunda población de estudiantes de América del Sur, no es de inmigrantes, de estudiantes de América del Sur, 19%, el Brasil tiene 34%. Un ingreso medio, y esto, $66,000 no es poca cosa, un ingreso Correcto. medio. Un poco más bajo que los otros, que son 70, solo un 13% vive en nivel de pobreza, pero el nivel de pobreza en Estados Unidos es otra cosa. No estamos hablando del nivel de pobreza que se vive en el país. Otro tercer dato, la gran mayoría viene por reunificación familiar, 89%, solo 8% por trabajo y 3% por refugiados. El refugiado es el que viene porque sí, puede probar que lo están persiguiendo y lo van a matar, ¿no es cierto?, pidiendo asilo. Inmigrantes sin autorización, 171, menos del total de 11 millones. 1.6 millones de residentes en Estados Unidos nacidos en Colombia o de origen colombiano, de los cuales 758,000 nacidos en los Estados Unidos. Es decir, que ya tienen un vínculo familiar, y lo que hablábamos de las remesas. ¿Para dónde voy? Mi tema es mis conclusiones, y me puse a pensar ¿por qué? Y les voy a hablar un poquitico de mi experiencia después de casi 40 años en recursos humanos con América Latina, donde pude comparar todo lo que era de América Latina relacionado con Estados Unidos. Últimamente y primordialmente en la Florida, el talento colombiano es apetecido, valorado y recompensado por lo que vale y produce, diferentemente de cómo funciona esta selección en Colombia. ¿Qué quiero decir esto? Aquí usted no necesita conexiones, no necesita si es primo de tal o si es el delegado político o si es el amigo de tal para un puesto. Usted vale por lo que usted tiene a nivel de trabajo. Un segundo punto, esta es mi reflexión. Nuestra geografía, pienso, nos ha preparado para ser resilientes en la lucha. Y esto lo veo clarísimo, y lo veo diferente en Colombia de otros países, de Brasil, de Argentina, de Perú, de todos. Hay una geografía que ha hecho que el paisa, el bogotano, el costeño, el santanderiano, son recursivos, son innovativos, con una alta dosis de educación, lo que decía Pedro, en el trato interpersonal y en el trabajo de equipo. Es diferente en contratar a un colombiano, les digo con toda sinceridad, que contratar a un argentino o un paraguayo o un chileno. Se distinguen por sus modales, por su capacidad de establecer un grupo, de entrar en un grupo. Otro tema, coincide con una mayor necesidad de talento que yo veo en los últimos 5 años de las empresas americanas para abrir sus relaciones comerciales con el mundo hispano, primordialmente después de la experiencia del COVID. ¿Por qué? Porque se vio que el mundo chino, el mundo de la India, la logística de los países fueron el gran trauma del COVID. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas? Vamos a invertir en América Latina, no solo México, es Colombia, es Centroamérica, es Sudamérica, y hay un traslado masivo de multinacionales tecnológicas a Miami. Si ustedes estuvieran aquí todos los días, esta ciudad crece, pero de un modo, es la segunda mayor ciudad de crecimiento en Estados Unidos. Las inversiones, el talento que está llegando, las multinacionales que están trayendo gente de California y de Nueva York y de Chicago, es impresionante. Yo lo sé, lo conozco, en la Cámara de Comercio tienen los datos. ¿Qué pasa aquí? Y en la Florida se tiene lo mejor de los dos mundos. Y se tiene lo mejor de los dos mundos y una cercanía con la familia extendida. Estamos a 3 horas de Bogotá y a 2:30 de Pereira o de Cartagena. Entonces, se puede sentir aquí el colombiano que tiene lo mejor de los dos mundos. Se tiende a multiplicar al tener esto una población tan grande de estudiantes. El hecho de que tengamos tantos estudiantes aquí, que son futuros residentes,
con apoyo familiar local. Están sus tíos, está su mamá, está el resto de la familia. Se trasladó en la familia grande para un lugar como este. Inmigración, en mi opinión, no es un problema para el desplazado internacional. Y aquí me refiero al desplazado internacional. No quiero entrar al tema del desplazado nacional. Es diferente, claro que es diferente. Pero en toda esta situación, yo veo la inmigración como es un gana-gana. Gana el país que lo recibe y gana el individuo que está saliendo. Claro, hay casos extremos que pasan por Darién o que pasan por Italia, pero estoy hablando de Colombia. La gran mayoría viene aplicando, haciendo su visa, su refugiado, reunificación familiar. Lo están estimulando cada vez más. Los gobiernos democráticos, en mi opinión, piensan a largo plazo y es una buena solución para la escasez de gente joven en la medida que la población envejece. Un aparente escape, y lo digo yo porque yo fui un escapado de la violencia, ustedes lo saben, llega a ser una bendición, llega a ser un empuje a resolver, pero hay que estar dispuesto a recomenzar para tener éxito y cambiar. Y eso lleva tiempo y lágrimas. Yo me he encontrado aquí con colombianitos muy queridos que llegan y dicen, yo, todo un doctor, yo no voy a lavar pisos, yo no voy a estacionar carros. Eso me rebaja. Es decir, las estructuras sociales que se metieron en la cultura del individuo, si no es capaz de cuestionar eso, se queda quieto. Y ahí sí se frustra y se devuelve, desde luego. Quien iba, esta es conclusión mía, quien iba a tener o tuvo éxito allá a largo plazo, lo tendrá acá. Pero hay que lanzarse. Y en mi opinión, esas agallas les sobran a los colombianos. Son tremendamente agalludos en el sentido, hay una oportunidad, ahí le voy. Mi opinión es que hay mucha gente que se queja y se queja y se queja y no hace nada. Pero hay una cantidad de gente que decide hacerlo y se lanza. Yo tengo un caso interesantísimo. Mi hermano mayor tenía un enfermero que todo el día se quejaba de que la situación, lo difícil, esto en Bogotá, él estaba viviendo en Bogotá. Se murió mi hermano y el hombre a la semana me dice, doctor, yo quiero que usted me ayude. Yo le dije, ¿qué necesita? Me dice, yo me voy a tirar por el hueco, me voy a tirar a venirme. Yo le dije todas las cosas, le dije, tenga mucho cuidado por esto y esto y esto y esto y esto. Dice, doctor, es que ya estoy desesperado, ¿no es cierto? Entonces le dije, ¿qué posibilidades de ayudarle? Absolutamente nada. Si mucho, lo refiero, pero trate de no hacerlo. El hombre se metió por el hueco y a las 5 semanas me llama de Texas y me dice que está en Texas, que llegó, que está con su esposa y con sus 2 hijos y que a las 3 semanas le dieron un puestico limpiando cosas en un hospital y ahora el hombre ya entró con sus papeles de refugiado, toda la cosa y ya tiene permiso de residencia. Me dice, doctor, si usted nunca me lo hubiera dicho, yo la verdad no me hubiera tirado y la verdad es que no es que lo hizo fue usted, dejó de quejarse e hizo algo. Esa es mi percepción de un tema a nivel de inmigración de colombianos en los Estados Unidos y concretamente en la Florida, donde lo he tenido que palpar a mano y comparativamente con otros. Geográficamente siento que es una posibilidad enorme para una cantidad de gente y siguen llegando. La señora que nos ayuda con la limpieza de la casa es una amiga de una prima, de una conocida de Pilar, y le dieron el contacto, llegó tratando de buscar papeles, al final consiguió, ella ya tiene un puesto de fotografía, su hijo trabaja cortando el pelo porque pasó un día por una peluquería y vio que necesitaba a alguien y el tipo le dijo, ¿sabe? Cortar pelo, sí, y ahora es peluquero del barrio, y ella tiene 3, 4, 5 casas donde se pone $140 al día y evidentemente tienen su carrito, ya están creciendo. Y así se multiplican los casos.
de todos los niveles sociales. Tiene todos los títulos de Colombia. La hermana del enfermero. Entonces, lo que yo digo, el tema de la migración es un tema de lanzarse cuando las circunstancias lo están empujando. Ahora, el perder la colombianidad, yo digo, todo el mundo la pierde desde el momento que sale del país, pero gana otra cultura y no está cambiándola. En mi opinión, la está integrando. No dejó de ser colombiano y pasó a ser gringo. Pasó a ser un colombiano que vive en Estados Unidos o en Inglaterra o en donde sea. Mi percepción es que la unión de culturas, en lugar de empobrecer, agrega, hace crecer. Esa es mi percepción. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre inmigración? Fernando ya está cerrando el ojo izquierdo, pero el derecho todavía no. Bueno, yo creo que de todos modos la recepción de la migración es un problema a resolver. Pero claro, tal y como está, lo digo a partir del continente. El continente europeo está hecho una caca. Está hecho una caca. Es decir, la gente puede tener algunas iniciativas, pero no se enredan realmente en integrar a la gente. Fíjense ustedes, si nos vamos unos 30 años atrás o más, en Francia, cuando llegaron todos los moros que llegaron, les crearon el banlieue y toda esa cantidad de edificios, todos les dieron digamos, habitaciones, pero el problema es que nunca los integraron directamente. Entonces, claro, cuando tú te vas ahí detrás de la Tour Eiffel y llegas a donde está ¿cómo se llama? Esa planicie, bueno, que se ponen ahí abajo. ¿Champs-Élysées? ¿Cuál? No, Campo de Marte. ¿Champs-Élysées o No, Campo no, de no. Marte. Es una, el sí, que por ahí, Trocadero? claro, El tro- es una cosa así, bueno, es muy, muy divertido. Lo que primero ven es la gente, digamos, los marroquíes, sobre todo, van a sentarse en los jardines a hacer su comida, sus cosas el fin de semana, pero son guetos que se van funcionando, se hacen funcionales y cuando se hacen, además de funcionales múltiples, entonces pasa lo que pasa cuando pasó lo del chico este que mató a un policía de tráfico, ustedes supieron eso, ¿no? Sí. Que estaba escapando y se murió y entonces, claro, destruyen París otra vez y todas las cosas. Y el problema es que ellos se sienten más de ellos que no franceses. Ninguno de ellos, y te lo digo y los digo porque pues, tengo familiares y gente que está muy cerca de ellos, se definen como franceses y ese es el problema fundamental. En cambio, el colombiano, yo he tenido una suerte también y además de encontrar colombianos en muchas partes y no reconocerles porque estaban hablando en un idioma o con un acento local. Por ejemplo, eso me pasó una vez en Australia y estábamos hablando de no sé cuántas cosas, él hablándome al australiano y yo al otro inglés, y alguna expresión, dije yo, y entonces me dijo, ¿y usted de dónde es? Después de estar hablando en inglés, ¿sabes? De manera que yo creo que ese problema no lo tenemos los colombianos, amén de que la mayor parte de nosotros tenemos una capacidad muy extrovertida, ¿no? De comunicación, que nosotros en cualquier forma nos entendemos. Y esa parte es una cosa que es real. Yo creo que eso en los Estados Unidos, por lo menos en el caso mío, cuando yo llegué allí, obviamente iba en una circunstancia diferente, estaba becado, pero toda la gente, lo contrario, le llamaba mucho la atención el que una persona estuviera recién llegado y pudiera tener un poco de esa soltura. Yo creo que en eso estoy seguro con lo que comentaba Darío. Sí, es verdad que al principio y por los últimos años, lo que ha sido la migración, que la migración no ha sido, digamos, tan voluntaria, sino forzada. Hay mucha gente que se siente como víctima
y los que se sienten y entran como víctima, pues siguen siendo víctimas. Ujú. Y esa es una parte también que es importante. Entonces, dependiendo del país a donde lleguen, dependiendo de los programas que tenga el país, es una cosa, lo único que tiene que hacerse es individualmente. Europa está tratando de equilibrar un poco esas cosas, pero claro, tenemos por un lado a Orbán en el extremo de que ni uno pasa por aquí, o a los polacos que todo el continente ha pasado por encima de Polonia una y dos veces destruyéndola y todo, pero siguen igual. De manera que yo creo que el problema básico de la migración lo tiene que ser abordado desde un punto de vista político, pero a nivel nacional. Y Nosotros, y a nivel estratégico, ¿no es cierto, Pedro? claro, claro, Porque, claro. porque ¿te acuerdas cuando Angela Merkel decidió que a Alemania llegaban los que quisieran, le cayeron Correcto. encima, pero hoy están viendo los resultados, ¿no es cierto? Es decir, Claro. hay políticas y hay estadistas y hay filosofías políticas que dan la bienvenida al inmigrante en función del envejecimiento de la población. Es que esas dos cosas hay que Claro. conectarlas, porque al no haber gente joven para los trabajos, digamos, de comienzo, el problema económico para el país es brutal. ¿Quién va a sostener a todos los jubilados que necesitan que alguien aporte? En Europa ese es el gran debate en la comunidad europea, de cuánto se reciben y por qué se reciben y cómo se integran. Tienes toda la razón. El tema es la integración y el cómo se hace esa integración. Reinaldo. Un aporte a eso que acaban, Pedro, de anotar. Me parece que además de todo lo que se ha dicho, hay hay una nueva evolución planetaria que merece la pena considerar. Yo creo que lo que estamos testimoniando con todo este flujo y reflujo de personas que van y vienen por todas las razones que se han anotado, tiene una dinámica consciente o inconsciente de que está creando una nueva mentalidad a nivel planetario. Y me refiero a lo siguiente. La evolución de la humanidad ha sido de la tribu al villorrio, del villorrio a la ciudad, de la ciudad al imperio, del imperio al país y del país a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, lo que es indudable es que ya no se puede volver atrás por la tecnología que tenemos, por la evolución, por el avance científico, ya no se va a volver a la historia del pasado. Eso lo estamos tremendamente cambiando diariamente. Entonces, la inmigración tiene, creo yo, un factor nuevo que es necesario para la evolución colectiva de la humanidad. Y es que estamos poco a poco en cada una de las experiencias que ustedes han anotado, yo personalmente también. Yo nunca he perdido mi sentido de colombianidad. En 7 países que he vivido diferentes, siempre me he sentido colombiano. He buscado los elementos colombianos, las amistades colombianas y me relaciono con la gente a lo colombiano y no ha habido problema. Entonces creo que lo que estamos presenciando es la creación de una nueva mentalidad global de la humanidad que se necesita precisamente para poder afrontar los problemas que la humanidad tiene que afrontar colectivamente. Ningún país puede resolver los problemas ni de la ecología, ni del esto, ni del otro. Imposible. Tiene que ser la mancomunidad internacional que de alguna manera accede a que mancomunadamente nos aceptamos la diversidad de las nacionalidades, conviviendo pacíficamente, reconociendo que cada una de esas diversidades no es el motivo de rechazo, ni de pelea, ni decirle que usted no es lo demás aquí, lo demás allá, sino reconocer que esa diversidad es la riqueza de la humanidad. Ahorita lo que estamos aprendiendo es a convivir
apreciándonos en esa diversidad e integrando una nueva evolución colectiva, de que la humanidad, el ser humano es solo uno, con muchas formas diversas de expresión, pero es uno. Entonces, mientras no reconozcamos lo fundamental de que todos somos humanos, en esencia lo mismo, no nos podemos aceptar que la humanidad es solo una. Y entonces para eso necesitamos todo este movimiento tumultuoso de todas estas emigraciones, porque obligadamente en cada país, cada grupo que se instala, casi que ejerce esa dinámica de integración o desintegración. Y eso es lo que va a convertir la identidad nacional en el futuro, la internacionalidad. Qué bien, Reinaldo. Marcelo, Daniel o Leonidas, ¿quisieran añadir alguna cosita? Estamos llegando casi al final del tiempo que Fernando nos ha pedido y yo quería, si tienen algo que opinar sobre el tema y si no, les quiero pedir 2 segundos para organizarnos para las próximas sesiones. ¿Tienen algo? Marcelo, Daniel o Leonidas. Daniel no dijo nada, imposible. Marcelo. Mira, yo creo que desde el comienzo de la humanidad ha habido movimiento de masas humanas, ya sea por voluntariamente, como hacían los primeros habitantes de la tierra, que emigraban porque necesitaban encontrar mejores tierras, o porque ya cuando se empezaron a fundar grupos, imperios, empezaron a desplazar a unos y otros por la violencia, por el poder. Eso ha existido toda la vida. Pero como lo decía Reinaldo, pues hombre, estamos en una época moderna en que ya prácticamente hay que pensar en que en algún momento, no, tal vez no sea muy pronto, tal vez lejano, pues las barreras como que se tienen que ir borrando, se tienen que ir aceptando las diferencias y se tiene que pensar que, pues hombre, no es la colombianidad lo que se está tratando de proteger, sino la humanidad, ¿sí? Yo tengo parientes pues en Estados Unidos, tengo de todos los niveles. Un pariente, un primo se fue hace 60 años y pues hombre, él sigue siendo muy colombiano. Todos sus hijos son gringos, casados ahí en Estados Unidos y pues él sigue siendo colombiano. Él sigue pidiéndome que le mande la revista Semana y cuando vamos por allá que le lleve las guascas, ¿no? Y para hacer el ajiaco. Y tengo otro caso más reciente, un hermano que ese sí es desplazado, le tocó ir para Chile porque aquí se sentía muy mal y se fue para Chile y allá estaba bien, en este momento está bien. Y tengo la más reciente, una sobrina de hace 3 o 4 años que se fue para Australia por voluntad propia. Y pues afortunadamente ya está bien. Yo creo que estuve viendo a la selección Colombia femenina haciéndole barra, pero está bien. Entonces son 3 tipos de desplazamientos que ha habido, los desplazamientos no, de emigración, de gente que se ha ido, visto en mi propia familia. Y pues hombre, uno conoce historias dramáticas de todo el mundo, pero pues hombre, hay que pensar que finalmente hay que dar acogida, no a satanizar. Aquí acostumbramos a satanizar que esos venezolanos, que no sé qué más cosas, y yo personalmente, pues conozco venezolanos buenas personas y he tratado con ellos. Y pues gente que charlando alguna vez con uno de ellos hace poco, que es vecino nuestro, decía, no, es que en Colombia me gusta más porque la gente es más hospitalaria, más cariñosa, me dijo ese término, la gente en Colombia es más cariñosa, no solamente entre ellos en Colombia y en el exterior, sino acoge a las personas que vienen fuera. Entonces, pues a nivel personal, a nivel social, pues hombre, yo creo que habría mucha solución a problemas. Lo que se necesita en este momento es, más que todo, valga la aclaración, no es por política personalista, es voluntad política para empezar a resolver sobre todo problemas de desplazamiento. La gente se desplaza aquí en Colombia porque tiene violencia en su casa, porque lo sacan corriendo. Entonces, en lugar de darle acogida a la gente en Bogotá, en Medellín o en Bucaramanga,
¿por qué no buscamos que esas personas en su propia tierra tengan seguridad? ¿Y qué es lo que falta? Voluntad política para hacerlo, ¿sí? Desde épocas inmemoriales, los gobiernos gastan tiempo y en humos y en otras cosas, y hombre, nunca en resolver ese tipo de problema. Todo el mundo se rasga las vestiduras y nadie hace absolutamente nada. Empezar a resolver el problema de los desplazados en Colombia es no buscarles, como les digo, cama, comida, médico en Bogotá, sino buscarles cama, comida, seguridad en su casa, en su y tierra, trabajo. en su campo. Claro, qué bien, qué bien. Yo quería preguntarles, estamos un poquito sobre el tiempo, la semana entrante tema, y quería ponerles una situación que tengo en 15 días, en 2 semanas, el miércoles 16, yo me estoy yendo. Entonces, ese día, el link para la reunión es el mismo siempre, entonces está abierto. No necesitan recibir una invitación, está ahí, es el mismo de siempre. Entonces, la reunión la pueden abrir si yo no estoy, probablemente no voy a estar porque a esa hora estaré montado en el avión que voy a ver Está emigrando, no está reconociendo, está emigrando. voy a visitar a Fernando, es puro. Fernando me invitó a su casa y voy Eso es lo grave, eso es lo grave. Le toca recibir emigrantes de una calidad que sospecho mucho. Pero Humberto va a preparar el terreno. Humberto es Es el primer emigrante que llega. No, pero hay que pasar por donde Pedro primero para entrar a Italia. No, Bueno, por lo Pedro menos lo yo vemos. los mando unos tiriditos. No, Pedro lo Ya, mandamos. ya. Pedro lo veremos al final, ¿cierto? Pero la idea, pero entonces en esa idea no voy a estar. Entonces, entren a la reunión y la próxima semana tenemos que determinar cuál es el tema dentro de 15 días. Pero para la próxima, ¿cuál es el tema? Criticar a Darío, ¿les parece? No, en esa voy a estar, huevón. Eso nos lleva 3 sesiones. Entonces empiecen con la primera. No, ¿verdad Claro. ¿Qué tema para la próxima? Álvaro Guerra es el que dice que iba a ver si conseguía a ese señor Lemoine, el del Centro Nacional de Consultoría, pero eso sí lo puede conseguir, ¿no? Pero no estoy seguro. Lo dejamos ahí, el que se le ocurra a cualquiera. Hoy salió una encuesta muy buena de Centro Nacional de Consultoría. Ese que mandó Álvaro Cabrera, ¿no es cierto? Álvaro Cabrera. Correcto. Sí. ¿Qué pasa si Sí. miramos esa encuesta y hacemos comentarios a la vez? Eso, ahí hablamos de la izquierda. Ahí hablamos de la izquierda. No, ¿fue la izquierda o la derecha? Porque ahí no se sabe. Porque, Y Pedrito no ganó las elecciones, ¿no? bueno, pero esa estamos. Hizo fuerza, hizo fuerza. No, es impresionante, impresionante. Tienen que hacer como Trump, decir que les robaron las elecciones, que comience otra vez todo. No, la próxima vez. Es muy posible porque los únicos que pueden ayudarle a Sánchez ahora son los que vienen de ETA, de los etarras, que dentro de hay tipos que todavía tienen delitos de sangre, los de los catalanes que quieren que le van a apoyar si él les permite hacer un referéndum para salir de España, claro, cosa que tampoco va a suceder. Bueno, y están los de DH Bildu, que son todos, mejor dicho, todos son fascinerosos. Mejor Todos dicho, son no se tipos- resigna a perder, Pedrito. No, ni pues. Ni pues, él no se resigna. Y lo peor de todo es que estas últimas elecciones le han validado para hacer todo lo que quiera, porque imagínate, ¿verdad? Que Pero, ya veremos. pero los sefardíes, estos colombianos nuevos, ese es un voto para la derecha, ¿o no? Normalmente suele ser. Exactamente. Es cierto, Oiga, o sea, por lo menos yo conozco de los que he visto en estos reuniones, tengo como 4 por lo menos que conozco, que ya los tengo ojeados. ¿Y a Humberto se perdió también? No, puro boyaco. Entonces, Y próxima además semana
El Ya- tema ya- es la encuesta, ¿no? Pero ¿por qué? Porque propongo que alguien por lo menos dé un breve highlights de la encuesta, Bueno, no porque sé. no todo el Empezó mundo va a por tener. Hernando, De la léase encuesta de qué? De la encuesta de... la que mandó Centro Álvaro Nacional de Cabrera, Consultoría. del Centro Nacional de Consultoría. Está Ah, en el ok, chat. ok. Pues, Está en no, el WhatsApp. Está en el Oye, WhatsApp. que los propios de Petro no creen que le esté haciendo bien. Esa es mi conclusión. A propósito, les digo mi admiración anoche. Me pareció espectacular que en un noticiero de Colombia entrevistaran al jefe del ELN. Yamil entrevistó al líder del ELN en Colombia ayer, media hora. Me pareció un avance, independientemente de lo que haya dicho. A Pablo Beltrán lo entrevistó Yamil Hoy Amaro habló en a los noticieros mediodía del también. Canal 1. Espectacular. La entrevista, no estoy diciendo lo que dijo, lo que no dijo, pero que en Colombia hoy en día, en un noticiero al aire, entrevisten al jefe de las guerrillas que lo perdonaron para que viniera a la negociación, eso me parece un avance brutal, no existía antes. No. Pero bueno, Hay una cosa que hay que tener en cuenta que pues es que es muy difícil de aceptar, pero la paz se hace entre los malos. ya, Entonces esas censuras que hacen con estas cosas, entiendo que tengan alguna razón por lo malos que han sido, sí, pero con eso es que se hace la paz. qué bueno. Cosa interesante. Entonces, la semana entrante, la encuesta que mandó Álvaro Cabrera, además ya habrá completado el primer año del presidente que tiene Colombia en este momento. Y dentro de 15 días ya veremos. ¿Ok? Muchas gracias, Fernando. Disculpa que te cogimos todo el tiempo. No, ya se le arreglaron los ojos, ya Ya pueden se ir. usaba la cama. Muchas Cuando dicen gracias. terminar se me arreglan los ojos. Bueno, A la próxima. A la Bueno, próxima. Bueno, Gracias, gracias. caballeros. Bueno, Gracias, muy bueno. bendiciones. luego, Encantado de verte, hasta don mañana. Humbert. Excelentes Luego. diálogos. Muchas gracias. Nos Muchas vemos en gracias. Roma, Humberto. Ok, Chao. bye bye.